Saludo en la línea telefónica a Óscar Balmen. Óscar es periodista especializado en crimen organizado y narcotráfico, que ha seguido muy de cerca este tipo de temas, el arresto de Ryan Wedding, ex atleta olímpico, ligado con los cárteles de la droga, en especial con el cártel de Sinaloa, a quien le fueron decomisadas gran cantidad de motocicletas, por ejemplo, entre muchas otras cosas, hace apenas unas semanas. Óscar, ¿cómo estás? Primitivo, qué gusto saludarte, muy buena noche. Igualmente, Óscar, ¿cómo lees esta guerra de declaraciones, esta confusión que se está sembrando en torno a lo que maneja la presidencia de la República, el gobierno federal, que insiste en este discurso donde habla de la no intervención directa, ¿no?, de agencias estadounidenses en México y Claro. la insistencia de Estados Unidos a través de sus funcionarios y ahora con este tipo de declaraciones a medios de comunicación? Claro, ahí hay que ponerle contexto, Ujú. Primitivo, porque las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum están alineadas con una idea fija que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sí. su mentor político. No hay que olvidar que cuando Andrés Manuel López Obrador llega al poder, uno de los primeros movimientos que hace es pedirle al FBI que saque un avión que tenía en un hangar en el aeropuerto internacional de Toluca, que servía para operaciones especiales, y que se regresaran con el avión a su casa, como una manera de reivindicar muchos movimientos sociales de izquierda que durante mucho tiempo han señalado que las agencias de Estados Unidos, como el FBI o la CIA, actúan en realidad bajo lineamientos políticos y no tantos de seguridad. Me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum está siguiendo esa línea y trata de congraciarse con una ala dura de Morena que ve con muy malos ojos este tipo de operativos en suelo nacional hecho por agentes extranjeros. La realidad, creo, Primitivo, y creo, tú lo sabes bien, Ujú. es que no hay forma de poder combatir al crimen organizado sin estrategias transnacionales, regionales, binacionales, porque el narcotráfico, el crimen organizado es un fenómeno siempre transnacional. Por definición, no se trata de grupos criminales que actúan dentro de las fronteras nacionales, sino que van mucho más allá de los límites geográficos de un país. Creo que es un acierto, evidentemente, que se haya reiniciado la cooperación con el FBI, con la CIA, con la DEA, con otras instituciones de inteligencia de Estados Unidos, pero claro, eso choca con la herencia política que le dio el presidente López Obrador a la presidenta Claudia Sheinbaum, que es negar este tipo de operaciones o negar que tengan algún tipo de validez, que el Estado mexicano puede solo perseguir a los criminales más importantes y sobre todo, pues que supuestamente, al permitir que se hagan estas operaciones, se viola este concepto que muchos valoran por encima de la seguridad nacional, que es el de la soberanía nacional. Ahora, es un concepto que también puede ser elástico, ¿no? ¿Dónde se encuentra la soberanía nacional? Si es un tema Claro. territorial o es un tema de intereses, ¿no? Claro, claro. Y mucha gente diría, bueno, es que en realidad la soberanía nacional también se viola cuando un grupo criminal pues despoja de derechos mínimos, de condiciones de seguridad a los habitantes de un territorio, ¿no? Es decir, Ujú. el Estado pierde la capacidad de poder hacer sus funciones, y estas son delegadas o son tomadas por un grupo criminal que impone su propia ley. Y en ese sentido no importa mucho esta noción de soberanía, de respeto a los límites, si no se está respetando la vida de las personas en un territorio determinado. Creo que además en el fondo se trata de que se mantenga tan en secreto posible esta alianza que ya existe entre el gobierno mexicano y algunas agencias de Estados Unidos, como el FBI y la DEA, que todo el mundo sabe Ujú, que ujú. están operando de vuelta en México, justamente una vez que el presidente López Obrador deja el poder. Y creo que también se tienen que proteger las siguientes misiones, porque no es que el FBI se retira una vez que tiene a Ryan Wedding en su posesión. Hay muchos objetivos prioritarios para el gobierno de Estados Unidos que se están escondiendo en México. Se trata también desde integrantes de las tríadas chinas, de la mafia rumana, de la mafia albanesa, de la propia mafia italiana, hasta grupos domésticos, narcoterroristas, como puede ser Iván Archibaldo, de los Chapitos, Ujú, Jesús ujú. Alfredo, su otro hermano, el propio Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y en la medida en la que se mantenga oculto cuál es realmente el nivel de alcance que tienen estas misiones que hace el FBI, la DEA o la CIA, el territorio nacional,
hay más probabilidades de que sean exitosas, ¿no? De que sorprendan a los Claro. objetivos y de que sean detenidos. Claro, ahora, lo que pasa es que esto choca, ¿no?, con esta versión ideologizada, me parece, en donde se plantea la intervención estadounidense en México como la entrada de tropas, cuando lo que estamos percibiendo es una operación, pues, quirúrgica, ¿no? Sí. Muy específica, muy concentrada en ciertas actividades y en ciertos objetivos. Sí, 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 no, nunca, yo creo que no vamos a ver jamás Eso. una especie de Caracas, de lo que pasó con el Ujú. presidente Nicolás Maduro en la Ciudad de México, porque, bueno, Irán, Venezuela, estos regímenes han sido vistos como enemigos por el gobierno de Estados Unidos. México nunca ha sido visto de ese modo. A México, en todo caso, se le ve no como un amigo, sino como un socio comercial. Y esas invasiones, en realidad, que a veces nos podemos imaginar que así es como llegarían tropas de Estados Unidos entrando por el río Bravo, no son las que vamos a ver. Yo coincido contigo, son extracciones, son operaciones quirúrgicas, pero claro que el gobierno mexicano le preocupa bastante que se hagan sin el consentimiento, sin diálogo, sin que haya una cooperación verdadera, porque entonces lo que nos va a pasar es que la guerra en Culiacán, la guerra en Sinaloa, la vamos a tener luego, va a ser la guerra de Michoacán, Ujú. o va a ser después la guerra en Jalisco, o va a ser la guerra en Zacatecas, porque imagínate que de repente, imaginemos que el gobierno de Estados Unidos a través del FBI, supongamos, hace una extracción del Mencho, lo saca de donde sea que esté, vamos a decir que en Zapopan, y Ajá. lo lleva hacia Estados Unidos, imagínate el problema de violencia que se nos queda aquí, con la experiencia que ya tenemos de qué pasó cuando extraen al Mayo Zambada, y aquí tenemos ya casi 500 días de guerra en Sinaloa. Creo que también al gobierno mexicano ese tipo de operaciones le preocupan mucho, ¿no? Que el gobierno de Estados Unidos Ujú. efectivamente cumpla con su lista de objetivos prioritarios, haga los arrestos que considera claves para el discurso del presidente Donald Trump de que va a acabar con los cárteles de las drogas y ese es su legado, y que nosotros acá nos quedemos con los muertos, con la violencia, con la revuelta interna de los grupos criminales buscando esos vacíos de poder y además con políticos que evidentemente van a tratar de capitalizar este tipo de caos. Entonces, creo que es un poco de todo. Ujú. No solamente se trata de defender una idea, una ideología, una posición de izquierda que tradicionalmente ha visto a las agencias de Estados Unidos en América Latina como agentes de caos, sino también una manera de proteger, y es una línea muy delgada, porque por un lado, evidentemente quieres que sean neutralizados los generadores de violencia, como los grandes capos de las drogas, pero por otro lado, la experiencia te dice que una vez que son capturados por Estados Unidos o incluso por las fuerzas mexicanas y entregados a Estados Unidos, Ujú. se te desata un caos que no necesitas, especialmente en un año como este, querido Primitivo, No, en el bueno. que todos los ojos del mundo van a estar en México, Estados Unidos y Canadá por el desarrollo de la Copa del Mundo. Por supuesto. Y también hay que recordar, es un año electoral en Estados Unidos y eso provoca muchas de las presiones que se están ejerciendo sobre el gobierno mexicano. Oscar, muchas gracias. Como siempre, te mando un abrazo. Un abrazo, querido Primitivo, que tengas muy buena noche. Muy Hasta buenas pronto. noches. Oscar Balmen, periodista especializado en crimen organizado.